dijo en la introducción, este será el tema de la lección presente, la antigüedad griega, la estética en los albores de la filosofía occidental. Habíamos aclarado, sin embargo, que no se trata de que estudiemos completamente la filosofía y en este caso la estética griega, sino que más bien entendamos que la estética es un conocimiento anterior a la cultura griega y también paralelo a la cultura griega, y por eso quizás habíamos propuesto la utilización del término preestética o paraestética, dando a entender que no es la única alternativa estética que existe ni existió durante la historia de la humanidad. Entonces, entendemos aquí la cultura griega no como un origen, sino más bien como el momento en que la estética toma un rumbo determinado, pero que también deja abiertas otras posibilidades con las cuales se encontró en su momento histórico. En este caso, dejamos claro que hay una estética occidental, que también hay estética oriental, estética andina, estética africana. Así que por lo tanto, los albores de la estética son más bien aquí los albores de la estética en una filosofía occidental. Siempre tenemos que tener en cuenta que también hay una estética y también existirían sus albores dentro de una filosofía oriental, andina, africana, etc. Entonces, por eso quizás el punto de partida de esta lección sea la prehistoria, y en la prehistoria analizaremos dos categorías en específico, la calocagacía y la esteatopía. Posteriormente ya nos situaremos en el contexto helénico, en Grecia, y estudiaremos la estética presocrática, en este caso específicamente, por un lado, la escuela pitagórica y también a Sócrates y los sofistas. Como decíamos, antes de referirnos a la estética o al origen de la estética en la cultura griega como una alternativa estética, tenemos que tener en cuenta que las principales categorías estéticas que se manejaron por los griegos son categorías que parecen inherentes a la condición humana y que por lo tanto vemos ya manifiestas en el arte prehistórico y sus ideales de belleza. La característica fundamental del arte prehistórico es que se trata de una calocagacía. El término calocagacía procede del griego kalón, que significa bello, y agazón, que significa bueno. Este bueno también se entiende como útil, es decir, beneficioso. Así que la palabra calocagacía designa la belleza siempre y cuando se trate de algo útil. Un ejemplo de este tipo de belleza es la fabricación de las puntas de lanzas y flechas, que como podemos observar en esta imagen, se trata de implementos, por un lado, que muestran determinadas leyes de simetría que tienen que ver con una belleza de tipo visual, muy probablemente observada en elementos simétricos que existen en la naturaleza, y por otra parte que se trata de objetos realizados a partir de materiales resistentes, o al menos lo más resistente posible a lo que podía llegar la tecnología de la época, y también muy funcionales porque tienen esta forma puntiaguda que permiten su empleo para la cacería, para la pesca, etc. Aparte de la calocagacía, y como después veremos también bastante relacionada con esta, se encuentra el criterio conocido como esteatopigia. La esteatopigia consiste en asociar la belleza con la deformación de determinados órganos que en este caso para el hombre prehistórico tienen un significado relativo a la maternidad, es decir, que favorecen
a la maternidad propiamente, en este caso la deformación de los senos, las caderas, es decir, aquellas partes del cuerpo que el hombre prehistórico habría deducido que se relacionan directamente con la capacidad que tenga la mujer de dar a luz o de maternar, en un sentido más amplio de la palabra. Si algo podemos deducir aquí es que estas categorías están en conexión directa con las principales expectativas que tiene el hombre prehistórico. En este caso son la alimentación y la reproducción. Si observamos, por ejemplo, en las figuras, las puntas de flechas y lanzas se utilizan para procurarse el alimento, y en el caso de la Venus de Willendorf sería una estatua, una escultura que representa la maternidad. Ahora, quería, sin embargo, señalar que existe una relación entre la calocagacia y la esteatopigia, en la medida que, si bien la calocagacia se refiere a la conexión que existe entre lo bello y lo útil, la esteatopigia se refiere también a la conexión que existe entre lo que ellos consideran como bello, en este caso estas formas voluminosas, pero que sin embargo también son funcionales, porque consideran que son efectivas, son propicias para precisamente mantener la vida y multiplicarse, que sería una de las formas más, digamos, efectivas de la época para la supervivencia. Mientras mayor número de individuos tiene una comunidad, entonces más fácil es sobrevivir. Partimos entonces de la idea, teniendo en cuenta todo lo anterior, de que existe una intención estética, no solo en el ser humano reciente, que es el que mejor conocemos por todos los registros históricos que hay, sino también del ser humano, o sea, es una cuestión inherente al ser humano prehistórico, y en ese sentido habíamos mencionado que la palabra prehistoria también era problemática porque no tomaba en cuenta la verdadera dimensión de la historia, sino que entendía la historia como una expresión escrita, cuando sabemos de sobra actualmente que la historia también se registra de otras maneras, de forma oral, de forma visual, sonora, también escénica, etc. Entonces quiere decir que la estética es una disciplina muy anterior a la estética convencional, que es la que se estudia comúnmente y la que mejor conocemos actualmente, y a la que le dedicaron tanto tiempo los pensadores europeos. Entonces, por eso proponíamos que quizás la mejor manera de entender la estética es plantearnos la idea de que antes incluso que la estética convencional hay una preestética. Miren que usamos aquí la preposición, una preestética. Preestética significa que precede a la estética convencional. Claro, esta se trataría de la estética que precede temporalmente a nuestra estética convencional, que es la occidental erróneamente. Y por otra parte, como complemento, también nos planteamos la existencia de una paraestética, así como lo paranormal, que no tiene nada de paranormal en este caso, evidentemente. Esta paraestética es la estética que existe en paralelo, es decir, es la estética alternativa, dentro de la que podemos ubicar, por ejemplo, la estética oriental, la estética precolombina. Claro que lo precolombino también es temporal, así que mejor entendemos como una estética andina, puede ser, entre otras, y también estética africana, etcétera. Es decir, existe tanta estética como culturas que proponen alternativas. Entonces ya aquí tenemos una mejor manera de entender la cuestión de la estética, porque damos por sentado
de que la estética no consiste solo en la estética convencional, sino que se trata también de una preestética, en el caso de la prehistoria, es decir, lo que antecede. Y fíjense, no es solo la prehistoria aquí, también hay que pensar en culturas anteriores a la cultura griega, como la cultura persa, es decir, Mesopotamia en sentido general, y también la cultura egipcia, por ejemplo, ¿no? Y por otra parte, que se trata también de una paraestética, que es decir, la estética que es alternativa a la estética convencional, en este caso la estética oriental, la estética andina, la estética africana, etc. Una verdadera estética o filosofía del arte debería no solo encargarse de estudiar la estética convencional, es decir, el desarrollo que tiene la estética desde la cultura griega, sino que también debe ocuparse de la preestética y de la paraestética. Entonces, a partir de la cuestión de la preestética y la paraestética, es que podemos comenzar a estudiar la estética presocrática, dando por sentado entonces que esta estética no es el origen de toda estética, sino que es una estética que evolucionó de una manera muy peculiar y sobre todo a partir de la aparición de la filosofía o del descubrimiento como tal de la filosofía por la cultura griega, ¿no? Entonces quiere decir que los estudios de estética convencionales han sido siempre estudios parciales de la estética porque no habían tenido como objeto de estudio nunca la problemática de la preestética o de la paraestética como una forma alternativa o precedente a la estética convencional. El texto de Plazaola, de hecho es un texto que precisamente padece de este problema, comienza sin embargo haciendo referencia a algo muy importante, y es que la estética y la filosofía, digamos como campo que abarca la estética, no consiste solamente en una disciplina que ha sido, digamos que concebida por filósofos o por una literatura de tipo más teórico, reflexivo o sistemático, sino que los primeros filósofos y los primeros estudiosos de la estética fueron realmente los poetas, y la literatura más antigua referente a la estética no es una literatura de tipo teórico, sino que es la mitología, es la poesía, ¿no? Entonces, lo que estaba haciendo con este comentario era volviendo al problema quizás fundamental del origen de la filosofía, y es la relación que existe entre el mito y el logos, es decir, entre el discurso de tipo mitológico y el discurso de tipo racional. Ahora, entonces es importante entender que la estética convencional parte de una estética griega que también le debe mucho a la preestética y a la paraestética, y que en última instancia la estética, en la medida en que se fue desarrollando con el paso del tiempo hasta nuestros días, le seguirá debiendo a una preestética y a una paraestética. ¿Ya? Entonces, en los textos de Homero, que no es un filósofo, es un escritor, es un poeta, ya aparece por primera vez la cuestión de la estética planteada a partir del sustantivo kalos, que en griego significa belleza, pero que Homero ya concebía como kalokagathia, es decir, en relación con la bondad o la utilidad. Fíjense, no quiere decir que la belleza sea lo mismo que la bondad, pero sí quiere decir que donde está la belleza también hay bondad, y viceversa. A eso es lo que se refiere esta concepción de la kalokagathia, ¿no? Entonces quiere decir que Homero nos da el testimonio, ¿ok? No es que Homero haya inventado el término kalos en este sentido, ni haya creado una kalokagathia, no, la kalokagathia es un principio que encontramos en esta cultura, y que según lo que hemos visto hasta ahora también lo encontramos en culturas precedentes y alternativas a esta cultura, ¿no? Entonces lo que pasa es que donde por primera vez se localiza la utilización del adjetivo kalos, también aparece el sustantivo kalos, que significa belleza y bondad al mismo tiempo, es en la Ilíada de Homero en el siglo 8 a.C.
Homero utiliza un recurso literario que todos deben conocer, quizás los de literatura un poco más, que se llama epíteto. El epíteto es una forma de sustantivación que se emplea incluso como recurso literario actualmente. Por ejemplo, decimos que Bolívar el Libertador. Ese el Libertador vendría a ser el epíteto. También puede ser una frase más larga. Entonces aquí les presento una especie de catálogo bastante concentrado de algunos de los epítetos que vemos, que podemos apreciar en la Ilíada. Por ejemplo, en el caso de Afrodita, también se sustituye su nombre por áurea, risueña, amante de la risa, hija de Zeus, dorada, etc. Si se fijan bien en estos epítetos, sin embargo, lo que se está tratando de destacar con el uso de estos epítetos es que no solo se trata de una belleza de tipo físico, sino que también hay habilidades, también hay una condición que tiene que ver con la potencia, con la fuerza y también con la moral. En el caso de Aquiles, tenemos que se usa divino porque era hijo de una diosa, el de pies ligeros, ¿no? Este es muy conocido, quiere decir que es muy rápido, muy fuerte, muy potente, muy veloz, celerípeda, que es lo mismo que de pies ligeros, o semejante a los dioses. Fíjense que semejante a los dioses significa que eres que tienes buen linaje, ¿no? Podemos decir. En el caso de Paris, que es un personaje bastante controvertido, ¿no? Además es que en última instancia provoca la guerra, ¿no? Es muy problemático la idea de resaltarle mucho elementos que tengan que ver con la moral. Entonces se concentra más en su belleza, que era lo que más destacaba. Ya después veremos exactamente qué quiero decir con esto. O Héctor, que destacaba por su valentía, ¿no? El de tremolante casco. Divino, incluso le utiliza este epíteto de divino sin ser hijo de dioses, por el simple hecho de ser tan valiente, ¿no? Entonces podemos observar que la calocagastía consiste en también, ¿no? la conexión entre lo bello y lo bueno, resaltando elementos de tipo moral, ¿no? Es decir, elementos que tienen que ver con el actuar de la persona, ¿no? Y este es el fragmento que quería que vieran para que entiendan a qué me refiero con la cuestión de Paris, ¿no? Un encuentro que tiene con Héctor, con su hermano. Dice, pero Héctor lo vio y reprendió con un tono ultrajante: Paris ruin, el más bello galán, seductor, mujeriego. Ojalá no hubiera nacido o soltero muriese. En verdad lo quisiera yo ahora, y a ti te valdría más que ser la vergüenza y oprobio de todos los otros. Los saqueos de largos cabellos se ríen de haberte estimado un valiente campeón por tu apuesta figura, pero no hay en tu pecho valor ni ninguna alegría. Quiere decir que es muy bello, o sea, tu apuesta figura significa que es bello, pero por otra parte no hay en tu pecho valor ni ninguna energía. Esto significa entonces que desde el punto de vista moral estamos en presencia de una condición negativa, así que podemos llegar a la conclusión de que no se cumple la calocagastía, así que de nada le sirve que sea bello. Esto es muy interesante, quiere decir que ellos eran conscientes de que existe la belleza y de que existe también la función, la utilidad, la bondad, pero que si no están conectadas una con otra, de nada sirven por separado, ¿ya? Lo interesante que tiene esto es que en la medida en que esto, ya les decía, en la medida que algo llega a su apogeo, también comienza a entrar en su propia decadencia, ¿no? Y ya con la poesía de Píndaro, a partir del 518 se puede apreciar que hay cierta distinción entre lo bello y lo bondadoso por un lado. Quiere decir que la calocagastía comienza a resquebrajarse, no quiere decir que desaparezcan, ¿okay? En esta época vive Sócrates, que defiende, digamos, la calocagastía. Pero quiere decir entonces que ya se van formando versiones alternativas, formas alternativas de comprender esta cuestión de lo bello y bondadoso, ¿no? Por ejemplo, los sofistas, y también eso lo veríamos mucho después en Aristóteles, comienzan a distinguir entre lo que se ve, lo fanerón, es decir, lo visible, y lo afanés, lo que no se ve, ya lo invisible. Entonces hay como dos tipos de corrientes que defienden más el aspecto que tienen las cosas, y corrientes
que por otra parte defienden el interior de las cosas, ¿no? Quiere decir que hay corrientes más de tipo que defienden más la experiencia como tal y otras corrientes que defienden la idea, ¿no? Evidentemente entre las corrientes que defienden la idea estaría Platón o los pitagóricos que defienden la belleza de tipo más invisible, que en el caso de la música sería lo que mejor se pudiese entender de esta manera, ¿no? Ahora, lo que sí hay que tener claro es que no desaparece la calocracia, sino que se mantiene como una dimensión ética, se sigue manteniendo aparejado lo bello a lo ético durante mucho tiempo. Yo diría que se va y viene con este concepto durante muchísimos años hasta que por fin en algún momento el arte llega a alcanzar determinada autonomía. Miren, por ejemplo, en Antígona, ¿no? La famosa tragedia, cómo este personaje femenino dice esta frase que es sumamente calocagástica, ¿no? Bello será para mí morir después de haber obrado así. Quiere decir que lo que es bello es el acto heroico, pudiéramos decir, es el haber mantenido la moral, es haber hecho lo que debe hacerse, ¿no? Entonces, aquí observamos que lo bello está conectado con la moral. Por otra parte, también se comienza a manejar un concepto muy importante, el concepto de armonía, que se dice que lo trabaja Pitágoras, sobre todo en la música, y que va a ser de alguna forma la versión sonora de lo que sería la simetría, por otro lado, la versión sonora de la simetría, que sería la versión de tipo visual. Entonces quiere decir que la armonía, que sería la correspondencia entre los sonidos, y que después incluso se utilizaría también respectivo a lo visual, es la versión musical de lo que sería la correspondencia de tipo visual, para la cual se emplearía el término simetría. Se cree que el término simetría es más antiguo y eso digamos que es lo más lógico, dado que la visualidad siempre tiene una importancia mayor para el ser humano, es más contingente, es más inmediata, pudiéramos decir. No es que sea más importante, sino que es más inmediata, es más sencilla, ¿no? Es más pedagógica también. Y a partir de este concepto de armonía se desarrolla también la teoría matemática, que es la que va a sustentar la belleza propiamente. Quiere decir que la belleza va a ser la correspondencia de las partes con el todo. En el caso de la armonía serían las notas, los sonidos musicales, y en el caso de simetría serían las partes de la visualidad, que podría ser pictórica, escultórica, arquitectónica, ¿no? Los que van a sustentar principalmente esta teoría serían Pitágoras, pero y aquí lo pongo entre interrogación porque es muy interesante, Platón mismo mucho después, ¿no? No se trata de un filósofo presocrático, pero sin embargo mantiene ideas que se corresponden con este ámbito. Y entonces es que aparece la ciencia matemático-musical propiamente, que va a ser muy importante dentro de la cultura occidental y en la cual se van a sustentar muchos teóricos que veremos posteriormente, ¿no? Para Pitágoras, la teoría musical es la base de la catarsis, pero una catarsis de tipo más espiritual, pudiéramos llamarla, una catarsis del alma. Quiere decir que la música es la curación del alma, ¿no? So
Y en este punto podemos apreciar la utilización del término catarsis, del griego catharsis, que significa literalmente limpieza, pero también purificación o restauración del alma. La música es capaz de restaurar el alma del ser humano. También existen otros tipos de catarsis. Básicamente son dos tipos de catarsis y digamos que implican al arte porque son la función del arte propiamente. La catarsis alopática, que es cuando el método de curación, por llamarlo de algún modo, es distinto al padecimiento, ¿no? En el caso, por ejemplo, del padecimiento del alma, tenemos que es la música la que viene a convertirse en esa forma de medicamento restaurador, ¿ya? Entonces, en el caso de la catarsis alopática, tenemos la música como forma de restauración del alma. Y por otra parte, la catarsis homeopática, que fue concebida por Aristóteles en la Poética, donde realiza un análisis de la tragedia. La catarsis homeopática es el remedio curativo del mal a través del mismo mal, ¿no? En la medicina, por ejemplo, homeopática, que todavía se emplea en la actualidad, en el caso de la psicología de tipo homeopático, es la exposición al mismo mal como una forma de curación. Por ejemplo, si tienes miedo a la oscuridad, entonces exponerte gradualmente a la oscuridad es lo que te conduce a una superación de este miedo. Eso en el caso de la psicología. En el caso también de la medicina ya como tal farmacológica, tenemos el uso de fabricación de medicamentos a partir del veneno, ¿no? Digamos que el veneno es lo que te provoca el mal, pero las dosis pequeñas de veneno pueden convertirse en una forma de medicamento, ¿no? La vacuna, por ejemplo, es un remedio que funciona bajo este principio. Entonces, ¿qué es lo que dice Aristóteles? La tragedia era exponer al espectador a lo trágico de su existencia con la, digamos, intención de que superase ese miedo a la muerte, o que el miedo a la muerte propiamente se convirtiese en una forma de restauración de la condición humana que se encuentra enferma propiamente. Entonces aquí tenemos la exposición a la muerte como una forma de superación, si no de la muerte misma, porque recuerden que los griegos consideran que la muerte es el fin de todo como tal. Al menos es una forma de edificar al ser humano ante lo trágico de su existencia. Otro ejemplo que podemos ver aquí es la utilización de la misma palabra fármacon. Palabra fármacon en griego significa el fármaco, el medicamento, pero también el veneno. Es decir, utilizan la misma palabra para nombrar tanto el remedio como la enfermedad misma. Y digamos que esto lo que indica es que la naturaleza de los procesos depende muchas veces de la exposición al mismo mal, ¿no? Es una forma de entender bastante bien qué utilidad tiene para ellos este tipo de catarsis homeopática o exposición al mal mismo como remedio curativo. Lo cierto en todo esto es que podemos observar que se han conformado dos líneas de pensamiento. Una línea que sostiene la belleza desde el punto de vista de la vinculación que se establece con la utilidad, que es la de la calocagacía propiamente, y otra línea que tiende a la separación entre lo
lo bello y lo bueno, y por lo tanto a una negación también de la relevancia que tiene la moral, que tiene la bondad en lo que a la belleza respecta, es decir, que considera la belleza casi como algo autónomo. La cultura griega es una cultura muy dualista, es una cultura que se debate, digamos, entre dos realidades, la realidad material y la realidad inmaterial, entre el cuerpo y el alma, ¿no? Entonces van a existir líneas que van a sustentar una cosa o la otra en dependencia de qué sentido tiene en ese momento, y ese es el camino que va a ir tomando, ¿no? La perfilación que va a ir teniendo en nuestra cultura, ¿no? Con el paso del tiempo. Por ejemplo, Gorgias, que es un sofista muy importante, contemporáneo a Sócrates y que Platón le hace aparecer en algunos de sus diálogos, teniendo enfrentamientos con Sócrates, plantea, por ejemplo, que la escultura es provoca una enfermedad dulce en la mirada. Y si se fijan, es como una contradicción, ¿no? Quiere decir que esa enfermedad no se va a entender como algo negativo, sino como algo positivo, y es un ejemplo bastante claro de lo que es la catarsis homeopática. También dice que la poesía es un engaño, o sea, y si no, que puede ser otra cosa, que lo simbólico es un engaño, es una forma de sustituir lo real por otra cosa. Quiere decir que básicamente se trata de un engaño, pero este engaño tiene una licencia, que es la licencia de tipo poético, y que conduce entonces a un encanto, y el encantamiento puede tener una parte positiva, que sería el regocijo como tal, pero también una parte negativa. Cuando estás encantado como tal, estás sometido a una especie de posesión maléfica, etcétera, ¿no? Entonces, lo que está pasando aquí es que los sofistas se esfuerzan todo el tiempo en separar la belleza de la cuestión moral, así que por lo tanto hay una ruptura, hay un resquebrajamiento de la calocracia, que había sido uno de los principios más antiguos, ¿no? Hasta el momento. Y fíjense cómo hacen insistencia en la cuestión de que la tragedia, por ejemplo, en la medida en que nosotros experimentamos el éxito o el fracaso de sus héroes, en el caso de la tragedia, todo el tiempo sería el fracaso, es una exposición al padecimiento de ese personaje, y por lo tanto lo que ellos llaman aquí idiontipátima, o sea, es un padecer, es el mismo padecer. Fíjense, no es ni siquiera semejante, este idiom significa idéntico, el mismo, o sea, el mismo padecimiento es el objetivo, y supuestamente esa es la función restauradora. Y es en este punto, en medio de esta polémica, la idea de una posible separación entre lo bello y lo bueno, en que aparece nuevamente Sócrates y comienza a defender la vertiente más tradicional, que es como tal la vertiente de la calocracia o del calómprosti, es decir, lo bueno, lo bello para algo, ¿no? Lo bello para algo, en este caso para algo útil, ¿no?